Listo, iniciamos con esta sesión. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del día de hoy. Vamos a estar viendo un par de temas que de hecho estaba pensando que este par de temas no están totalmente relacionados a lo que es la programación en C++, pero son cosas que nos van a ser útiles. Uno sí es un tema que podemos aplicar en C++ y el otro es una manera en cómo automatizar lo que es la compilación. Este par de temas que vamos a estar viendo el día de hoy son lo que son las expresiones regulares o comúnmente también llamadas como regex. Vamos a ver qué son, sus interpretaciones distintas que tienen, y luego vamos a ver otro tema que es el cómo hacer un makefile, un archivo de makefile que es para automatizar el proceso de compilación. Entonces empecemos. Vamos a empezar con la parte de expresiones regulares. Y leemos por acá entonces, dice, las expresiones regulares, también conocidas como reges, regex o regex, son patrones utilizados para buscar y manipular cadenas de texto. Una cadena de texto es un string, básicamente. De una manera más flexible y poderosa. Permiten realizar búsquedas de patrones dentro de texto, validar cadenas, realizar sustituciones y mucho más. Entonces, ¿qué es esto? A ver, esto de expresiones regulares, porque el nombre está un poco extraño. Resulta que cuando nosotros estamos tratando, por ejemplo, de crearnos una cuenta en algún tipo de correos similares, hay algunas reglas. Por ejemplo, que no sé, podemos llamarlo que tal vez alguien quiere que los correos no inicien con un número, por ejemplo. O que no puedan iniciar con un guión, o que no puedan iniciar con un símbolo de más, o con un punto. Bueno, todas estas reglas al final no queremos guardarlas de manera individual. Decir, ok, vamos a tener una regla especial para revisar estos correos, otra regla especial para revisar estos otros correos, sino al final lo que queremos nosotros es crear reglas genéricas. Y bueno, estas reglas genéricas, al final, como nosotros lo que vamos a andar tratando de buscar son patrones en un string, por eso utilizamos lo que son expresiones regulares. Entonces, por ejemplo, les coloco por acá esta imagen, se ve un poco extraña, esta parte de arriba, ¿no? Clásica, ¿verdad? Un ejemplo, gmail.com. Pero esto de abajo sí, esto de abajo ya se ve un poco extraño y bastante extraño, de hecho. Bueno, resulta que es la manera en cómo nosotros vamos a agrupar los distintos rangos que queremos hacer match o que queremos encontrar un patrón. Entonces, por ejemplo, esto que dice aquí A-Z indica que es cualquier letra de la A a la Z en minúscula. A-Z mayúscula indica cualquier letra de la A a la Z en mayúscula. 0-9 implica cualquier dígito del 0 al 9, una raya baja, un puntito, un más, un menos, y que lo coloquemos acá entre estos paréntesis cuadrados, quiere decir que aparezca una o más veces, por ejemplo, en este caso, eso podría aparecer, luego tiene que haber un arroba, luego algo similar, luego tiene que haber siempre un puntito, y lo estamos utilizando aquí un carácter de escape, que luego veremos qué es eso, y luego aquí ya el dominio, digamos el .com, .net y todo este asunto. Bueno, de esta manera es que como por debajo se hacen, perdón, esas verificaciones. Pero nosotros vamos a tratar de entender un poquito más que eso. Si no, más bien vamos a tratar de entender incluso cómo procesarlo, no solamente cómo se aplica. Entonces empecemos. Vamos a ver algunas definiciones y algunas interpretaciones de algunos caracteres, porque aquí ya estamos trabajando con procesar cadenas de strings. Entonces tenemos que estar bien claros qué significa cada carácter, que son los que vamos a estar utilizando. Decimos por acá, un carácter literal. Los caracteres que no son especiales coinciden literalmente con sí mismos. Entonces, ¿cuáles no son especiales? Los clásicos, podemos llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, el carácter A en una expresión regular coincidirá con la letra A en el texto. Y listo. Esos son, podemos decirlos, el más sencillo de entender porque es tal cual lo que andábamos buscando. Si ponemos una A, vamos a encontrar una A. Si ponemos un BC, vamos a encontrar un BC y así sucesivamente. Luego está el puntito. El punto coincide con cualquier carácter. Entonces, cuando colocamos un punto, lo que estamos diciendo es lo que sea, excepto un salto de línea. Por ejemplo, la expresión regular sea punto, porque al final lo que tenemos nosotros, una expresión regular es otro string. Entonces, nosotros definimos nuestra expresión regular, que en este caso es un sea punto,
Y esta expresión regular nos va a decir que encontró un patrón o bien que hizo match con, por ejemplo, estos strings. Cat, car, cap. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo acá sea y luego lo que sea excepto un salto de línea. Entonces por eso es que cat, car y cap hacen match con esta expresión regular, con el sea puntito. Luego tenemos el asterisco. El asterisco representa que eso se encuentre cero o más repeticiones del elemento anterior. Entonces aquí agregamos un ejemplito para ir entendiendo todas con un ejemplo. Por ejemplo, la expresión sea asterisco t va a decir que si encontró match o si encontró el patrón cuando se compara contra el string ct. ¿Por qué? Porque el asterisco implica que puede ser cero o más repeticiones. También cuando está cat, porque podría haber una A o bien podría haber más de una A. Entonces también va a ser match cuando diga cat. O K, muchas A o punto, punto, punto y luego T. ¿Por qué? Porque estamos diciendo lo que sea y luego el T, ¿verdad? Ok. Luego pasamos a lo que es el símbolo de más. Estamos viendo cómo interpretar cada uno de esos caracteres, ¿verdad? Aquí vimos las clásicas, luego que es cómo se interpreta un puntito, cómo se interpreta un asterisco y ahora cómo se interpreta un más. El más representa que se dé una o más repeticiones el elemento anterior. Vean que el asterisco es cero o más, entonces puede ser que esté o puede ser que no esté. El más implica que tiene que estar al menos una vez. Entonces, por ejemplo, cuando colocamos la expresión regular sea más t, esto significa que tiene que haber al menos una A para hacer match con esto. Entonces, tiene que haber por ejemplo, cat, cat o t. Y entonces, en este caso, sí vamos a hacer match. Pero no va a coincidir con ct, como si lo hacía el anterior, porque habíamos puesto un asterisco. Pero en este caso, como colocamos un más, ocupamos que sea al menos una repetición. Luego tenemos el signo de pregunta o el de interrogación, que indica que el elemento anterior es opcional. Podría estar presente una vez o no estar del todo. Entonces, por ejemplo, la expresión regular, esta de acá, colo u, signo de pregunta, y luego una R, nos va a hacer match cuando encuentre las palabras color y color. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciéndole, puede que venga una U por ahí. Y si no viene, no importa, también usted haga match. Entonces, esa es la idea de utilizar el signo de pregunta. Luego, los corchetes. Los corchetes se utilizan para especificar un conjunto de caracteres permitidos en esa posición. Entonces, por ejemplo, si colocamos entre corchetes A, E, I, O, U, va a hacer match con cualquier vocal que se encuentre, porque aquí le estamos dando explícitamente A, E, I, O, U, todas las vocales que tenemos en nuestro alfabeto, ¿verdad? Luego tenemos acá una segunda parte de definiciones antes de pasar ya a la aplicación, lo que son el rango en corchetes. Entonces, en los corchetes podemos utilizar el guión para definir rangos. Entonces, dentro de los corchetes se puede especificar un rango de caracteres utilizando el guión. Entonces, por ejemplo, A-Z va a decir cualquier letra minúscula, o bien 0-9 nos va a decir cualquier dígito. Y esto es cómo hacemos nosotros para definir que estamos trabajando en un rango. Bueno, vean que estamos aquí con corchetes o bien paréntesis cuadrados, como le queramos llamar. Luego tenemos otro carácter especial que se llama la parte de negación en corchetes. Entonces esta negación lo que nos va a decir es que se niega ese conjunto de caracteres. Por ejemplo, si un carácter, este techito de por acá, o el que a veces le decimos elevado a, aparece como primer carácter, creo que aquí esto es un dedazo, como primer carácter dentro de los corchetes, significa que se niega el conjunto de caracteres. Por ejemplo, aquí este techito, 0-9, coincidirá con cualquier carácter que no sea un dígito. ¿Por qué? Porque estamos acá negándolo. Luego podemos crear también grupos y los grupos los vamos a crear con los paréntesis. Los paréntesis se utilizan para agrupar elementos en subexpresiones. Esto permite aplicar cuantificadores a grupos enteros y capturar subcadenos coincidentes. Por ejemplo, recuerden lo que hacíamos con el más, que nos devolvemos si es necesario. El más dice una o más repeticiones, ok. Entonces, esto de acá significa que el AB podría aparecer una o más veces, entonces va a coincidir con AB
AB con AB. ¿Por qué? Porque aparece una o más repeticiones. Y entonces dice que en este caso se está capturando como grupo coincidente lo que está entre paréntesis, que es este string, que es el AB. Luego tenemos la barra vertical, o también le llamamos el pipe, que lo podemos utilizar para decir que es una alternancia. El símbolo pipe, o bien esta barra vertical, se utiliza para expresar alternativas. Entonces, por ejemplo, la expresión regular apple, pipe, banana va a coincidir tanto con apple como con banana. ¿Por qué? Porque es como una OR. Luego tenemos lo que son las anclas. Estas se utilizan para definir cosas al inicio o al final. Entonces, ya los habíamos visto para la negación, ahora vamos a ver cuando queremos definir cosas al inicio o al final. Dice que el carácter de elevado se usa para indicar que la coincidencia debe comenzar al principio de la cadena, mientras que el carácter del símbolo de dólar se usa para indicar que la coincidencia debe terminar al final de la cadena. Entonces, por ejemplo, si la expresión regular es elevado ABC, significa que va a coincidir con una cadena o con un string que empiece con ABC, con ese string. Pero si por ejemplo dice XYZ dólar, coincidirá solamente si la cadena de caracteres es o bien el string termina con XYZ. Entonces estos les llamamos anclas o bien anchors en inglés. Luego tenemos uno súper importante que es el carácter de escape. Cuando estamos programando, ustedes han visto que a veces hacemos como \n y eso significa un salto de línea. Bueno, ¿por qué? Porque realmente no estamos diciéndole, no estamos colocando una n, sino que \n es como un comando. Entonces, nosotros también podemos utilizarlo de esa manera. Decimos por acá, para este carácter de escape, si deseas buscar un carácter especial de expresión regular como un carácter literal, entonces imagínense que ustedes quieren ver si su string tiene este techito, este elevado. Pero pues, ¿cómo hacemos? Si realmente estamos diciendo que a veces va a ser un ancla o a veces va a ser para negarlo, bueno, si le colocamos el backslash previo, él va a interpretarse como carácter literal. Entonces tenemos que escaparlo con una barra invertida, que es lo que usualmente mencionamos como un backslash. Por ejemplo, backslash puntito coincidirá con un punto literal en el texto. Cuando haya un puntito va a ser match. ¿Por qué? Porque si no colocamos el backslash, un puntito que significaba, nos podemos devolver y el puntito significaba coincide con cualquier carácter. Pero si queremos hacer match con un puntito puramente, le colocamos el backslash. Esas son las definiciones iniciales para lo que es la comprensión de las expresiones regulares. Ahora, yo por acá lo que he hecho es colocar como una información de todas las especificaciones o distintas maneras de especificaciones que podemos aplicar en una expresión regular. Vamos a ir revisando cada una de estas y luego vamos a ver algunos ejemplos. Y les voy a mostrar una página web que bueno, usualmente uno puede utilizar una página web para no andar como compilando, probando y así. Entonces ya prueba la expresión regular y cuando ya sabe que la tiene completada, procede a colocarla en su código. Entonces acá lo que les mencionaba yo de las anclas, el elevado para machear al inicio de la línea, el dólar para el final. En este también para lo que es al inicio de la línea podemos utilizar el backslash A o backslash Z al final de la línea. Entonces vean que tenemos estas distintas maneras de hacer esta misma descripción. Luego tenemos esta parte de acá que podemos utilizar el backslash B o backslash B mayúscula. Entonces vean que nosotros, digamos, tenemos distintas maneras de hacer la misma tarea. ¿Qué nos va a funcionar? Va a depender del contexto. Entonces, por ejemplo, aquí dice machea caracteres al inicio o al final de una palabra. Entonces vean que está por acá. Entonces, si colocamos esto de acá, ¿cuál es? Esta es la expresión regular. Este que dice acá, la columna de example pattern. Cuando colocamos backslash b, fox, backslash b, entonces él va a hacer match con esto de acá. Entonces vean que aquí apareció Fox y aquí apareció Fox. Pero aquí apareció también y aquí también. Pero no está como por ejemplo en medio de. Entonces no tiene una palabra al frente y otra detrás como estos de ejemplos de acá. Entonces dependiendo del tipo
de problema que estemos resolviendo o de tipo de implementación que decidimos realizar, así va a ser la necesidad que debemos suplir, ¿verdad? Luego tenemos para hacer matching de diferentes tipos de caracteres. Entonces hablábamos lo del puntito para cualquiera, lo del D para un dígito, lo de D mayúscula en este caso para no dígitos, aquí para caracteres, podríamos decirlo como, a ver, ¿cómo lo decimos? Como un carácter en general, como una letra, o sea, un char. Entonces, por ejemplo, ven que aquí estoy, ¿cuál es la expresión regular? Un carácter, luego dos E y un carácter. Entonces, ¿con qué hizo match? Con de esta palabra de árboles, que está en inglés, hizo match con la R, que es un carácter, luego las dos E y otro carácter. Aquí en este caso hizo match con la B, que es un carácter, que son los que están aquí explícitos, y luego el 4. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo esto como un string. Entonces, nada más cuidadito con eso. Luego tenemos la W mayúscula para que caracteres em, no de palabra, para escribir una palabra, digámoslo. Entonces, por ejemplo, el espacio, el salto de línea. Entonces, en este caso, cuando aquí colocamos backslash W mayúscula, backslash W mayúscula, hace match cuando tenemos acá, porque tenemos aquí un espacio, aquí un salto de línea, acá un espacio, aquí otro espacio. Por eso es que está haciendo match. Entonces, bueno, acá yo coloqué toda esta información. Tenemos también la parte de los rangos que estábamos viendo. Entonces, ok, X, Y, para de hacer match de una cadena de caracteres. Entonces, por ejemplo, aquí de A a la E. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos como matchear, podríamos decirlo, le vamos a colocar eso. Por ejemplo, podemos incluso mezclarlas. Entonces, por ejemplo, vean que esta de acá, estamos diciendo que puede hacer match o coincidir, llamémosle. Con, por ejemplo, que diga GR al inicio, luego que haya una E o una A y luego una Y. Entonces, por eso hace match con este par de palabras de por acá, pero no hace match con estas otras que tenemos de este lado, ¿verdad? Nosotros por acá podemos decir, o sea, para matchar un rango de caracteres, si utilizamos el techito, habíamos dicho ya que era para no, bueno, voy a tratar de no decir match, sino decir coincidir. En vez de esto acá sería no coincidir con muchos caracteres, en este caso la explicación, y acá. Acá particularmente vean que estamos haciendo carácter de escape y luego el techito, entonces estamos queriendo buscar el techito de manera literal. Entonces eso es lo que, por ejemplo, si utilizáramos esto. Acá ya estamos usando otras cosas, que es, ok, cuatro veces este rango o cosas similares, o bueno, en este caso no es cuatro veces el rango, porque si fuera cuatro veces el rango tendría que ir más bien a la derecha. En este caso es el 4, luego podría aparecer el techito o bien un puntito, menos, más, algún símbolo. Entonces podríamos saltar para detectar como, no sé, puntos decimales o dependiendo del tipo de aplicación que estemos resolviendo. Tenemos otros que son para detectar repeticiones. Entonces vean lo que yo les contaba, que podríamos encontrar dependiendo de cuántas veces. Entonces aquí coincide, si coincide m veces, entonces va a decir que sí hace coincidencia y nos muestra las coincidencias. El por es que para que haga coincidencia 0 o más veces, perdón, el asterisco. El más una o más veces, que fue lo que vimos al inicio. El signo de pregunta 0 o más veces. Pero en este caso pues, era totalmente opcional, entonces solamente por aquello esta parte de acá. Entonces vea que de hecho este signo de pregunta de acá y este pues tiene la misma descripción, coincidir 0 o más veces. Entonces dependiendo del rango puede ser que nosotros necesitemos que coincida m o más veces o una cantidad de entre m y n de veces, dependiendo de lo que nosotros queramos, así va a funcionar. Entonces esto también a la hora de procesar datos pues nos va a ayudar a encontrar algún patrón. Luego podemos hacer bueno, este cuadrito de acá, que es la parte de captura, alternación o las referencias. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir como encontrar un patrón. Entonces, que es lo que hablamos anteriormente con los paréntesis, perdón. Entonces, ISS y entre paréntesis le colocamos un más. Si nos devolvemos acá nosotros, ¿qué decía el más? El más es para una o más veces. Entonces, tiene que aparecer al menos una vez.
Aquí solamente dice IS, no dice ISS, por eso no hace match. Entonces, dependiendo de lo que nosotros, vuelvo y repito, andemos buscando, así va a ser la solución que tenemos que implementar. Estas sí son totalmente custom, totalmente personalizadas, basados en el problema que estemos resolviendo. Aquí agregué otras, estas ya son un poco, no extrañas, pero sí distintas. Entonces a veces podemos, por ejemplo, aquí esta de acá, decimos, ok, queremos matchear el AN siempre y cuando lo que siga tal vez después sea otro AN. Entonces, por ejemplo, esa parte de acá, este ISS, siempre y cuando lo que siga adelante es IPP. Ok, este IPP sí, pero lo que yo quería hacer match era el ISS. Entonces hizo match, perdón, hizo coincidencia. Y finalmente tenemos esta parte de acá, que son para literales, y la coincidencia de literales y las modificaciones, que ya hemos visto nosotros como que cómo machear o cómo hacer las coincidencias en las expresiones regulares para lo que son las literales como tal. Finalmente el Unicode, que va a ser como una manera distinta de interpretar, perdón, caracteres. Y luego, para cerrar con este pequeño tema de lo que son las expresiones regulares, quiero mostrarles esta página de acá, que es el regextester.com. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos, de hecho voy a irme a esta página, por acá creo que la tengo abierta, vamos a ver si esta de acá. Entonces, por ahí se ve, yo creo que sí. Yo aquí ya coloqué una expresión regular. Entonces yo aquí ya podemos nosotros con lo que acabamos de aprender, sé que es bastante rápido y bastante pesadito entender todo este tipo de símbolos extraños, pero que empiece con un rango, este paréntesis se viene y se lleva hasta aquí, entonces que lo que esté ahí, entonces que vaya de la A a la Z, lo que esté primero, luego o de la A a la Z mayúscula, o que sea un número o un puntito, o un guión bajo, o un asterisco, o perdón, un porcentaje o un menos, y este más, entonces significa que esto puede aparecer cuántas veces, podemos devolvernos sin problema. Entonces nos podemos devolver a ver qué significaba el más. Para aquí, que maché una o más veces. Entonces que maché una o más veces. Luego explícitamente le estoy diciendo que quiero buscar un arroba. No tengo que aquí hacerle un backslash porque el arroba no es un carácter especial en este caso, entonces simplemente puedo colocar el arroba y no hay problema. Luego después del arroba, ¿qué quiero ver yo? Bueno, quiero ver algo también como un Gmail, por ejemplo. Entonces, ¿cómo macheo un Gmail? Puede ser de A a la Z acá también, pero este Gmail, vean que por ejemplo, de hecho, si yo le quito este puntito, ya se desmarcó. Eso es porque no está coincidiendo o no está encontrando una coincidencia con esta expresión regular. Entonces ya si yo le coloco otra vez el puntito, todo bien. De hecho, aquí explícitamente yo le estoy diciendo que ocupo todo esto de acá para detectar la parte del dominio, que es la parte de Gmail. Luego le digo que una o más veces. De hecho, vean que aquí yo coloco el cursor encima y me muestra qué significa cada cosita. Aquí, como yo escapé el puntito, me está buscando un puntito como tal, literal. Luego esto de acá. Y esto significaba que apareciera dos o más veces. Entonces, alguna letra, minúscula o mayúscula, pero que aparezca dos o más veces. ¿Por qué? Porque significa que esto ya no me haría coincidencia. Entonces, yo como .cr ya eso sí tendría sentido, al menos con la expresión regular. Ya que existe gmail.cr, ya son otros 100 pesos, diríamos en Costa Rica. Ok, entonces esta página es súper importante porque así ya cuando yo creo esto, este es el string que yo utilizo. Entonces, si es el string que yo utilizo, ya puedo ir y revisar cómo utilizar una expresión regular en lo que es C++. Y listo, entonces eso sería con esta parte de esta página que les quería mostrar. Y ahora pasemos a ver un pequeño ejemplo de la aplicación de esto ya en nuestro VS Code. Pero aquí tengo un pequeño ejemplo ya preparado. Entonces vean que estamos incluyendo la librería regex para utilizar esto en el lado C++. Vean que de hecho en este caso vean que estamos utilizando, eh, aquí le estamos pidiendo al compilador de manera explícita que él sea quien nos interprete qué tipo de dato es esto. ¿Por qué? Porque tal vez no nos acordamos o lo que sea que pasó en ese momento. Pero esto es básicamente porque esto no es un entero, no es un integer, sino que el tipo es un regex como tal. Entonces no podemos aquí llegar y poner esto es un string. ¿Por qué? Porque no es un string, es un regex como tal. Entonces luego hacemos aquí, creamos una regex y vean que estamos creando aquí un string. Este string que estamos creando acá, ¿qué dice? Bueno, entre paréntesis, porque vamos a estar
estamos haciendo un agrupamiento y le colocamos un pipe. Entonces tiene que decir my o your, luego un espacio y luego regex. Eso es la expresión regular. Entonces, esa es mi expresión regular, ¿verdad? Yo aquí ahora estoy creando varios textos de ejemplo. Uno se llama mi texto y nada más es un texto que dice una pieza de texto que contiene my regex, que es esta parte de acá. Luego entonces hago un booleano y utilizo esta función regex search, de ese regex buscar. Entonces hacemos aquí la búsqueda y entonces le paso my text y le paso regex, le paso el texto que quiero revisarle y la expresión general, no, expresión regular que quiero utilizar para comparar, para saber si está sucediendo. Entonces hago lo mismo para otros textos distintos. Otro se llama una pieza de texto que contiene your regex y el otro dice su texto, sus textos, una pieza de texto que contiene sus textos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vean que aquí lo que estoy haciendo es una impresión por pantalla de lo que obtuve en cada una de estas. Vean que esto es un booleano, entonces va a ser verdadero o falso. Entonces, si nos leemos la documentación, nos vamos a dar cuenta que esto nos va a dar verdadero si sí se cumple y falso si no se cumple. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros ver? Bueno, este verdadero porque sí está my regex aquí. Luego en el segundo, your regex está aquí también, hace match con este. Vean que esto es una OR. Podría haber tanto my o your al inicio y luego espacio regex si se está cumpliendo. Y en este último sí no, ahí deberíamos ver un falso. Entonces, ¿qué hacemos primero? Voy a compilar. Compilamos de la siguiente manera. Que se tome su tiempo el compilador, no hay problema. Voy a tomar agüita por mientras. Ahora que terminó, procedo a ejecutarlo. ¿Y qué nos da? Verdadero, verdadero y falso. Tal y como nosotros lo estábamos esperando. Entonces, esta es la aplicación. No solamente está este search, tenemos múltiples funciones. Entonces, como yo siempre les he comentado, revisemos de manera oficial lo que es la documentación de esta clase o de esta librería regex. ¿Por qué? Porque ahí va a tener todos los métodos posibles que vamos a tener. Básicamente ahí está documentado todo lo que podemos hacer con ella. Porque cuando hacemos algo y lo liberamos como librería, siempre es necesario crear una documentación o lo que bien llamamos también una guía de usuario. Entonces, esa fue la parte de expresiones regulares. Entonces, ¿por qué son súper importantes? Porque, bueno, básicamente no queremos andar haciendo comparaciones, por ejemplo, correo por correo, nombre por nombre y así. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, creamos una expresión regular. Por ejemplo, si nosotros sabemos que en un grupo de estudiantes que van a colocarse en una lista, todos tienen nombres que no poseen números en su nombre. Nadie se llama, por ejemplo, Esteban 8, por ejemplo, un 8 en números. Entonces yo lo que hago es simplemente hacer una expresión regular que diga, ok, o el nombre, en el espacio de nombre del formulario tienen que haber solamente, empezar con mayúscula, solamente que haya una letra mayúscula y además luego que hayan las que sean entre 1 y 15, tal vez para un nombre muy largo, pero minúscula. Y así yo me aseguro que las personas están llenando un formulario de manera correcta. Y no hasta que ya yo recibí la información, perdón, y tenga que procesarla, me dé cuenta que tengo alguien que escribió el número de teléfono donde iba el nombre, por ejemplo. Y ese tipo de cosas. Entonces, saltemos ahora a la presentación. Aquí nos habíamos regresado a la parte de repeticiones. Y pasemos ahora, hagamos un salto un poquito más extenso para llegar a la parte de los makefiles. Vamos a hablar un poquito acá de los makefiles. Para qué son, por qué se utilizan y por qué son importantes. Y a partir de ese momento vamos a estarlos utilizando durante el curso. Decimos por acá o leemos, los makefiles se utilizan para ayudar a decidir qué partes de un programa grande deben volver a compilarse. En la gran mayoría de los casos se compilan archivos C o C++. Usualmente los makefiles se trabajan para archivos C o C++, pero esto es algo usual, no la regla. Entonces puede ser que sí suceda o puede ser que también incluso tengamos archivos Java con dependencias o similares. Entonces no hay problema con entender qué es un makefile, nos va a funcionar para cualquier lenguaje.
Entonces, por acá agregamos este pequeño dibujito que dice que el main.cpp, y aquí lo que se hace es señalar sus dependencias. Main.cpp depende de one.h y de one.cpp. Entonces, si algo cambia acá, él se ve modificado. Además, depende de un par de librerías que se llama librería M y librería C. Además, depende de otros dos archivos, de un archivo que se llama to.cpp y to.h. A su vez, esas son las dependencias de main.cpp, pero a su vez, one.cpp depende de one.h y to.cpp depende de to.h. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si en un momento dado cambia, por ejemplo, llamémoslo así, to.cpp. ¿Por qué? Si cambia este, yo tendría que ir a modificar el archivo objeto que se generó basado en one.cpp. No tiene sentido eso, ¿verdad? Pero bueno, usualmente lo hacemos porque simplemente colocamos todos los archivos en la línea de comando y listo, que se ejecute todo, porque la verdad es que me da pereza estar revisando eso. Bueno, ya no nos puede dar pereza. Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Entonces procedamos a revisarlo. Mencionamos por acá los archivos make deben indentarse usando tab, no espacios. No te vamos a estar ahí colocando 4 espacios, ¿verdad? Sino tab, la flechita que está arriba de la parte de colocar en mayúscula los caracteres, las letras. Empecemos entonces definiendo, valga la redundancia, algunas definiciones importantes. Decimos, un makefile al final se compone de reglas, pero entonces vamos a ver qué es una regla y sus componentes. Las reglas son instrucciones que dicen cómo crear un target a partir de un conjunto de archivos de origen. Cada regla consta de 3 partes, un target, una lista de dependencias y un comando y comandos para construir el objetivo. Esto de acá, archivos de origen o bien archivos fuente, podemos llamarles también. Tal vez me jugó una mala pasada y la traducción. Decimos por acá, aquí hablamos de un target. Un target, la traducción directa es un objetivo. Entonces, por eso acá también a veces vemos algunas partes donde dice objetivo y otros lados donde dice target. Los targets son los resultados que se desean obtener al ejecutar el makefile. Por ejemplo, un target podría ser compilar un programa o limpiar los archivos generados previamente. Los targets son las reglas que vamos a definir en tu makefile. Aquí dice que definirás en tu makefile. Las dependencias son los archivos o elementos que el target necesita para construirse. Si una dependencia cambia, make sabe que debe reconstruir el target. Esto es esencial para evitar compilaciones innecesarias. Lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Esto de por acá. Si este cambia, pues ocupamos modificar este de acá porque es una dependencia. Pero no este de por acá porque este no ha sufrido ninguna modificación. Luego decimos, los comandos, que es la tercera parte de una regla, son las instrucciones que make debe seguir para construir un target a partir de sus dependencias. Los comandos deben comenzar con una tabulación, acá un tab, no espacios, y deben estar en la misma línea que la regla, o sea, por este lado con respecto a la regla. Ok, así se ve una regla, que básicamente un makefile es un conjunto de reglas. Entonces siempre vamos a ver el nombre del target, 2 puntos, un espacio, la dependencia 1, un espacio, la dependencia 2, otro espacio, la dependencia 3 y así sucesivamente. Luego acá con un tab, con una tabulación, vamos a ver los comandos. Entonces estos comandos va a ser el cómo compilar, por ejemplo. Estas son las definiciones iniciales. Y como bueno, ustedes saben que no hay mejor manera que aprender haciendo, procedamos entonces a revisar este tipo de cosas. Pero aquí un Safis, porque se me había olvidado que teníamos otras definiciones extras que ver. Los makefiles pueden usar variables para almacenar valores que se utilizan en varias partes del archivo. Por ejemplo, si vamos a andar escribiendo main.cpp por todo lado, mejor creamos una variable y ya luego nada más andamos, si quisiéramos cambiar el main.cpp por main2.cpp, solamente lo cambiamos en un lugar y eso está ya entonces parametrizado. Dice esto facilita la modificación y personalización del makefile sin tener que cambiar cada instancia de un valor en todo el archivo, lo que les acabo de mencionar.
Luego los comentarios en un Makefile vamos a hacerlos con el hashtag o tecla numeral para los más viejitos, como yo. Y son útiles para documentar el propósito y funcionamiento de cada regla y las variables que estamos definiendo. Luego vamos a hablar algo de lo que son los funny targets. Los funny targets son targets que no representan archivos físicos, sino acciones que deben realizarse. Por ejemplo, clean es un funny target clásico que se utiliza para eliminar archivos. Entonces, no todos los targets que nosotros vamos a definir es porque queremos compilar. Pueden haber algunos targets misceláneos como un clean. Entonces yo antitos, ahorita vamos a ver la sintaxis, le pongo y especifico que es un funny target para que así él no ande buscando algún archivo que se llame clean, por ejemplo, ver si se modificó o no y todo este asunto. Luego también podemos hablar de que en los makefiles se permiten usar patrones. Los patrones, dicen por acá, los makefiles también pueden utilizar reglas de patrón para definir cómo construir varios archivos con el mismo tipo de extensión o patrón de nombres. Entonces, algo así como una expresión regular, pero no tan profundo como una expresión regular. Entonces empecemos, porque aquí vamos a aprender haciendo. Vamos a hacer un par de ejemplos. Este par de ejemplos espero que sean suficientes para que nos quede bastante claro todo lo que es la implementación. Voy a pasarme, de hecho, a VS Code para revisarlo desde VS Code esto. Listo, entonces vamos a proceder por acá con VS Code y, perdón, inicialmente vamos a ir a la parte, creo que es el de estudiante. Entonces nos movemos hacia la carpeta de estudiante. Toqué aquí sin querer control D y se me salió la terminal. Entonces voy a hacer enter nada más. Y necesito buscar el comandito, el clean para que se me limpien esos archivillos que tenía por ahí. Ahorita les cuento bien qué acabo de hacer. Sigamos entonces a ver por acá. Tenemos estos archivillos y vamos a explicar por qué es importante ese makefile. Entonces vamos a abrir estos tres archivos. Tenemos un estudiante HPP, un estudiante CPP y un main.cpp. Y de una vez tiremos el makefile por acá a la derecha. Vamos a ver por acá, este main por acá. Y tenemos este por acá. Entonces, sí, creo que tal vez nos dé para poder poner esto aquí abajito. Vamos a ver, yo creo que sí. Vamos a ver, vean, tenemos una implementación de tres archivos. Uno se llama estudiante.hpp, el otro se llama estudiante.cpp y el otro es el main.cpp, ¿verdad? Entonces tenemos por acá, voy a quitar los saltos de línea para que poder verlo completo de este lado nosotros. Entonces tenemos esto por acá. Vean que nuestro estudiante es realmente una clase. Ya a este punto entendemos bien lo que es una clase. Tenemos el archivo header file, entonces quedamos acá. If not defined, define estudiante HPP, incluimos string, la clase estudiante, del lado público, el constructor, y tenemos entonces aquí un método que se llama mostrar datos. Vean que solamente estamos haciendo acá los prototipos de las funciones. Las implementaciones como tal las estamos dejando para el archivo CPP. Entonces voy a colocar este por acá, que es este de acá. Entonces vean, teníamos esto de acá. Entonces teníamos esto de acá. Listo. El constructor, nada más el prototipo. Este método, solamente el prototipo. Tenemos en este archivo lo que es la definición ahora sí de lo que es el constructor y la definición de lo que es este método de esa función. Nosotros entonces por acá en el main.cpp incluimos el header para tener los prototipos de las funciones. Y en el main, ¿qué hacemos? Bueno, pues simplemente estamos creando un objeto basado en la clase estudiante que recibe dos argumentos, Juan, que es un string, y 20, que es la edad, que es lo que nos dice por acá, que es lo que tiene que recibir el nombre y la edad. Y listo. Y luego hacemos estudiante.mostrar datos, que básicamente mostrar datos, si vemos la implementación, lo único que va a hacer es imprimir el nombre y la edad, no más que eso. Entonces, a nivel de implementación es un ejemplo muy sencillo, pero lo que queremos es entender qué es lo que está pasando. Entonces, acá a la derecha tengo un archivo makefile completo. Sé que en este momento probablemente lo ven bien feo, pero es mi tarea
que quitar esa interpretación y que en unos minutos ustedes digan qué hermoso Makefile hizo el profe o hicimos juntos acá nosotros. Revisemos entonces. Habíamos visto que nosotros podríamos tener variables, ¿verdad? Entonces yo aquí inicialmente solamente estoy creando una variable que se llama target en mayúscula, que se llama gestión estudiantes.exe. Ese va a ser el ejecutable final que yo quiero tener. Luego creo otra variable porque yo no quiero en los comandos andar diciéndole g++. Eventualmente alguien puede llegar y decir, bueno, yo no quiero usar g++ de compilador, quiero usar uno que se llama t++. Entonces yo solamente lo cambio aquí y todo lugar donde se utilizó este compilador, pues ya no tengo yo que andarlo cambiando. ¿Por qué? Porque ya lo tengo parametrizado. Pero por acá dejamos el g++. Entonces vean que básicamente al inicio del archivo lo que estamos haciendo es definir variables. Definimos el target que queremos, definimos el compilador, definimos las banderas de compilación. ¿Qué significa este WALL? Esto es un warning all, o sea, enséñeme todos los warnings que obtuvo cuando trató de compilar. Y hasta le estoy diciendo, utilice esta versión del compilador. Entonces por acá estas son las banderas de compilación. Entonces crea aquí un CX flags. Son variables, en este punto no son más que como variables clásicas de, ok, cuando se use esto, es como si se estuviera utilizando esto. Luego tenemos una variable que se llama fuentes. Entonces en este caso, sources. ¿Cuáles van a ser nuestros archivos fuente? Bueno, en este caso solamente tenemos dos, main.cpp y estudiante.cpp. Cuando eventualmente nosotros queramos hacer una implementación y además vamos a tener, no sé, me voy a inventar, docente.cpp, yo solamente lo agregué aquí y listo. Ya no tuve que andar agregando todo lugar donde usábamos sources y andar escribiendo docente.cpp por acá, docente.cpp por allá y todo ese enredo, porque se me puede olvidar de algún lado y va a ser un poco complejo encontrar de dónde. Luego, ahora sí, aquí seguimos definiendo variables, pero ya con una sintaxis un poquito distinta. Entonces, esta interpretación, decimos que es la lista de archivos objetos generados a partir de los archivos fuente. Entonces, creo una variable que se va a llamar objetos, que va a ser igual a, y aquí ya colocando este $, lo que estamos haciendo es interpretando una variable que yo definí previamente, la cual fue esta, sources. De sources voy a agarrar de esa lista todo lo que termina en cpp y voy a mantener lo mismo, pero ahora terminándolo en .exe. Entonces, es lo mismo, profe, que yo llegue y haga esto, que quite esto de acá y que este le escriba .exe y que a este le escriba .exe también. Sí, es lo mismo. Pero si yo eventualmente llego aquí y creo docente.cpp, ¿qué tendría que hacer yo? Andar escribiendo acá docente.exe. Y eso se me puede complicar. Entonces yo hago un control Z y cuando eventualmente, por ejemplo, yo aquí agregue docentes.cpp, ya esto automáticamente va a decir, ok, tenía en esta lista otro archivo que era en terminación .cpp, ok, simplemente creo otro objeto que va a ser necesario, que se va a llamar docentes.exe. Automáticamente esto está pasando, ¿verdad? Listo, hasta aquí todo bien. Luego tenemos una regla para compilar los archivos fuente en archivos objeto. Estos de acá, que van a ser los objetos, ¿cómo los compilamos? Bueno, ya que aquí habíamos visto, de hecho déjenme devolverme a la presentación un toquecito. Vean que habíamos visto que podemos utilizar patrones. Entonces, estos patrones de aquí van a ser estos que tenemos de acá. Entonces, les estoy diciendo que los archivos que tengo por acá en este directorio, que son .exe, entonces me va a crear reglas. Recuerden que es reglas, luego las dependencias y luego el comando por acá. Entonces me crea reglas para todos los archivos .exe que yo tengo por acá, que van a ser estos de por acá, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la dependencia? Los cpp. ¿Por qué? Porque cada archivo ejecutable va a depender de su archivo fuente en este caso y es solamente uno. Entonces en este caso todo bien. Luego, para cada uno de estos tenemos la sintaxis siguiente. Esto es esa interpretación que les acabo de dar. Para esto de acá simplemente es esta variable cxx, entonces es lo mismo que escribir g++. El que sigue, para las banderas, es lo mismo que escribir menos warning all, menos std igual a c++, versión 11. Todo bien. Menos c, ok, el archivo que estamos colocando acá. Entonces, este de acá. Y este de acá, bueno, este debería ser entonces lo que es el target.
Entonces, esto ya sí o sea, no es que sí les cuento, sí les soy sincero, sí, tienen razón ustedes si me dijeran, profe, es que esa sintaxis está extraña, está un poquillo no intuitiva, totalmente, totalmente válido que tengan ese comentario, pero acá entonces, eso es la interpretación que se da. Esto de acá sería este target de acá y esto de acá sería el nombre de la dependencia. Entonces, por eso ahora sí tiene sentido. Es como decir G++, luego con estas banderas, warning all, stds más 11, luego el archivo fuente con menos C. Ah, bueno, ¿cuál le paso? Este de acá, menos O para el archivo ejecutable. ¿Cuál le paso? Ah, este de acá, el punto .exe, que es lo que hemos estado haciendo, pero de manera manual. Ahora queremos hacerlo de manera automática, ¿verdad? Si continuamos esto, eh, espero haya quedado claro. Si no, siéntanse en plena libertad de devolver el video y verlo las veces que sean necesarias. Luego aquí tenemos otra regla, que esta regla es, ok, ¿cuál es la regla? Está definido mediante una variable. ¿Cuál variable? Target. Entonces tenemos una regla o un target aquí que se llama gestionestudiantes.exe. ¿Cuáles son sus dependencias? Los archivos objetos. ¿Cuáles archivos objetos? Ah, estos de acá. Todos los .exe. Entonces es lo mismo que yo llegue aquí y coloque main.exe, estudiante.exe y todo ese asunto. Pero estamos haciéndolo de manera parametrizada. No lo vamos a hacer de manera manual. Y luego el comando, pues igual pero diferente. Entonces G++ es el equivalente aquí de colocar un G++. Luego las banderitas, menos warning all, std11, por favor utilícelo. Y todo este asunto. Luego, mi ejecutable final, porque este ya es el final final. Este es, digamos, nuestro target que vamos a hacerle punto slash y que se ejecute. No van a ser los objetos de cada archivo, sino va a ser el final que se genera. Entonces, ¿qué nombre le pongo? Le voy a poner el nombre de este target. ¿Cuál es el nombre de este target? Ah, aquí lo tenemos, gestionestudiantes.exe. Y luego, este va a ser el que se genere. Pero este, nosotros cuando compilamos, tenemos que decirle, entonces, ok, usted va a tener esto de acá, pero estos son ahora sus archivos entre comillas, digámosle fuente. ¿Por qué? Porque van a ser los archivos compilados de los cuales depende él. Entonces, este va a depender de qué? De main.exe y de estudiante.exe. ¿Y qué me va a generar? Me va a generar ahora gestión estudiantes.exe. Finalmente, nada más creé un target que se llama clean, que lo único que hace el comando es, bueno, no tiene ninguna dependencia, y el único comando es delete, porque estoy en Windows. ¿De qué hago delete? De target, ¿qué es target? Ah, este ejecutable, gestión estudiantes.exe, y de objects, ¿qué es objects? Main.exe y estudiante.exe. Eso es lo que va a hacer acá. Entonces, cuando yo aquí vengo, estoy en la carpeta estudiante, que es esta que se está mostrando por acá, y yo hago simplemente esto sin especificarle nada. Acá, así es el comando porque estoy en Windows. Si estuvieran en Linux probablemente sea un make solito. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a recorrerlo, a decir, ok, target es esto, CXX es esto, CXX flag es esto, source es esto, object es esto. Ok, aquí tengo las reglas, entonces empiezo a ejecutar regla por regla. Entonces, esta es la regla, ok, para los .exe. Entonces, ¿cuáles archivos tengo yo aquí? Ah, tengo main y tengo estudiante. Entonces, main.exe depende de main.cpp. ¿Existe ya main.exe? No, no existe ese archivo, lo voy a generar. ¿Cómo lo genero? Con este comando. Entonces está este comando y ya la sintaxis la hemos explicado. Eso pasa para los dos archivos en este caso, tanto para main como para estudiante. Luego de que genera esos dos archivos, el main.exe y el estudiante.exe, pues salta al siguiente target. El siguiente target es gestionestudiantes.exe. ¿Existe ese target ya? No, no existe. Ok, entonces, ¿de qué depende el de objects? ¿Estos ya existen? Sí, sí existen, ¿no? Porque lo acabamos de hacer. Todo bien. Si no existieran, se va y entonces busca ver cómo generarlos. ¿Por qué? Porque primero tiene que asegurarse de que esos ya existen, ¿verdad? Luego, como estos ya existen, ¿qué va a pasar? Ok, viene por acá, ejecuta el compilador, esto menos o y todo este asunto, listo. Y este de acá no lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque en este caso no estamos diciendo nosotros que lo ejecute explícitamente. Entonces, cuando acá, pongamos atención acá a la izquierda, tenemos solamente el punto .cpp, el punto .hpp de estudiante, el punto .cpp de main y el makefile. Cuando yo doy enter van a aparecer por acá, generó
el main.exe, luego generó el estudiante.exe y finalmente generó el gestión estudiantes.exe basado en main.exe y en estudiante.exe. Esto fue lo que hizo. Aquí ejecutó los comandos. Entonces, profe, pero es que la verdad es que me confundí con todo esto y está muy enredado. Yo la verdad es que sigo compilando de manera manual y todo este asunto. Bueno, no. La idea es aprender a hacerlo de manera automática y de manera robusta. Entonces voy a mostrarles por acá ventajas que podríamos tener. Entonces digamos que por acá, en vez de nombre, alguien dijo, no, yo la verdad es que voy a mostrar esto en inglés. Name, age y guardo. Entonces voy a dar a hacer un make. Acá tengo el make. Vean, ¿qué modifiqué yo? El archivo estudiante.cpp. Entonces vean que aquí, cuando yo hice esto, ¿qué fue lo que sucedió? Se recompiló el ejecutable de estudiante. ¿Por qué? Porque yo modifiqué estudiante.cpp. Pero vean que no hay ninguna línea de comandos que haya construido de nuevo el main.cpp para obtener el main.exe. ¿Por qué? Porque main.exe solamente depende de main.cpp y main.cpp no fue modificado, es este de acá. Entonces, debido a eso, no hubo ningún comando por acá. Ya pasaría distinto por las dependencias y, por ejemplo, aquí en vez de escribir Juan, vamos a escribir Esteban. Y ejecutamos. Aquí entonces recompiló, ahora sí, el main.cpp y no recompiló el estudiante.cpp. ¿Por qué? Porque ya lo tenía hecho. Entonces, para esto es que nos funciona, es un makefile bien hecho. Porque si no está bien hecho, pues va a empezar a compilar todo siempre, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que hacerlo de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la compilación de un archivo de estos dura 5 minutos y yo lo que estoy modificando es este y este dura 5 segundos? Entonces, no importa, yo aquí hago una modificación y todo bien y todo este asunto, pero si estamos haciendo un makefile mal o bien compilando de manera directa todos los archivos siempre, vamos a gastar demasiado tiempo en ese proceso. Por lo tanto, entonces, esa es una de las principales beneficios o ventajas que tiene lo que es el utilizar un archivo de Makefile para lo que es la compilación de archivos o la automatización de lo que son las compilaciones. Luego podemos utilizar también esta última regla, que no tiene dependencias. ¿Cuáles son? Bueno, de ahí, las dependencias no hay. El comando delete, ¿qué hacemos delete? ¿Qué borramos? Target, ¿qué es target? Gestión de estudiantes.exe y objects, ¿qué es objects? Ah, bueno, main.exe y estudiantes.exe. Entonces vean que acá está estudiantes.exe, main.exe y gestión de estudiantes.exe. Entonces voy a limpiar la consola por acá y para ejecutar una regla en específico, un target en específico, puedo definir, bueno, me devuelvo por acá y luego escribo clean para decirle cuál es el que quiero que se ejecute. ¿Y qué hago acá? Se ejecutó. Ejecuto este comando, borrar gestión estudiantes.exe, main.exe y estudiantes.exe. Y vean que desaparecieron de acá. Entonces, ahora bien, si yo ejecuto el make peladito, ahora va a ejecutar todos. ¿Por qué? Porque no tiene ninguno. Entonces va a ejecutar el main, el estudiante, y todos los que tenemos por acá. Vean que tenemos aquí este main basado en este, el estudiante basado en este y este, perdón, este de acá basado en estos que tenemos por acá. Entonces, ese es el primer ejemplo que tenemos. Entonces, tengo otro ejemplo, entonces voy a cerrar estos de por acá. Y más bien ahora el siguiente ejemplo está en la carpeta biblioteca. Entonces, vámonos primero a la presentación. Y el siguiente ejemplo son estos 5 archivos de acá. Se los coloqué también en la presentación para que puedan practicar. Entonces voy a irme por acá, me devuelvo a source, luego me voy a biblioteca. Y lo primero que voy a hacer es un clean porque vean que había dejado sucio esto de por acá. Entonces por aquí veo un punto .exe, por ahí hay otro punto .exe y todo ese asunto. Entonces lo limpié y listo, ya me volé todos los puntos .exe. Entonces vamos abriendo archivos. Tengo libro, vamos a colocarlos por acá para ir entendiéndolos. Vean que tengo libro, es con clases, porque ya sabemos clases, entonces podemos aprovecharnos de esto. Tenemos una clase libro, tiene el constructor, tiene un método que se llama mostrar información, un par de atributos que se llama título y autor,
y listo, está el prototipo. Luego está la implementación del constructor y de ese método que se llama mostrar info. Entonces imprime solamente el título que es el autor. Eso es lo que hace la clase libro. Entonces cerramos por acá. Ahorita abrimos todo, esperamos uno por uno. Ahora vamos a ver la biblioteca.cpp y lo que es el biblioteca.cpp. Entonces, de manera análoga, pero libro se importa, se incluye en lo que es biblioteca.hpp. Entonces, yo en este caso, ¿qué es lo que tengo? Bueno, internamente tengo una clase que se llama biblioteca, que tiene un método público que se llama agregar libro, que entonces uno le pasa como argumento un string del título y un string del autor. Luego tiene un método que se llama mostrar catálogo, y de manera privada tiene un atributo que es un arreglo, bueno, en este caso un vector de libros, que este de acá, porque esto es una clase, entonces podemos crear estos de acá, bueno, el libro que vimos anteriormente, y se llama catálogo. Y a la derecha, que es biblioteca.cpp, lo que tenemos es la implementación de cada uno de estos métodos, tanto de agregar libro como el de mostrar catálogo. Y este mostrar catálogo lo que hace es invocar el método de mostrar información de la clase libro que antes habíamos ya descrito. Finalmente, podemos revisar lo que es el main.cpp, que es muy sencillo y pequeñito. Lo que hace es simplemente instanciar una biblioteca, basado en la clase biblioteca, y utiliza el método de agregar libro para agregar un libro con este título y con este autor, con este título y con este autor. Y luego usamos el método que se llama mostrar catálogo, de la clase biblioteca. Entonces ya empezamos a nosotros a entender qué es lo que estamos haciendo por acá. Estamos viendo que entonces, por ejemplo, a biblioteca depende del libro. ¿Por qué? Porque está utilizando esa implementación. Y así sucesivamente. Entonces vamos y vean que acá main lo que hace es un include de biblioteca como tal. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a tratar de abrir todos los archivos para ver cómo los acomodamos, tal que los podamos tener por acá todos a la vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, creo que puedo abrir el Makefile y el Makefile lo tiramos a la derecha porque es lo que estamos tratando de explicar. Entonces vamos a tenerlo por ahí. Vamos a estar revisando este Makefile y procedemos a utilizarlo, le hice algunas modificaciones, a ver cómo nos va. Este Makefile vamos a revisarlo un poquito más rápido porque realmente la explicación es de manera análoga a lo que acabamos de ver con respecto al anterior de la parte de estudiante. Entonces primero definimos un target, que en este caso ya no es gestión estudiante, se llama gestión biblioteca.exe. Esto dejémoslo por ahí en el rabito del ojo, ya luego revisamos qué es. Tenemos por acá otra variable que es sxx, que es el compilador. Tenemos exactamente igual que el anterior, los archivos fuentes igual que el anterior, todos los cpp que teníamos en ese punto. Los archivos objetos utilizamos esta sintaxis para decirle que utilice todos los cpp y que va a ser básicamente como se llaman los cpp, pero ahora poniéndoles .exe. Luego creamos las reglas genéricas basado en la sintaxis para patrones que Makefile nos permite utilizar. Luego el target general y todo ese asunto. Entonces, vean que el Makefile es absolutamente idéntico. Tiene dos diferencias. Este all y este funny. ¿Por qué este all? Bueno, resulta que por defecto el Makefile, cuando usted no le pasa un nombre de un target, él va a ir a buscar el que se llame all. Si no hay alguno que se llame all, va a ir a buscar el primero que se encuentre y lo va a ejecutar. Entonces, por eso es que nos estaba, en ese caso, funcionando, porque teníamos un target que era nuestro target principal. Pero entonces, ahora bien, nosotros podemos llegar y voy a aquí tirar un make, ¿sí? Pero puedo o no hacer nada, no colocar nada, o bien incluso podría yo explícitamente colocar un all. Y aquí dice nada que hacer para all. ¿Por qué? Porque ya acaba de recompilar todo. Entonces ya está él detectando que no ha habido ningún cambio. Si queremos ver algún cambio, hacemos primero un clean. Y ahora sí voy a tirar un all. Ahora sí él está detectando y empieza a generar todo. Primero generó que ocupaba libro.exe basado en libro.cpp. Luego generó biblioteca.exe para generar, basado en biblioteca.cpp. Luego main.exe basado en main.cpp. Y finalmente gestión biblioteca.exe basado en estos tres ejecutables que tenemos por acá. Entonces,
La utilización de este ejemplo es análogo al ejemplo anterior. Entonces procedamos, por ejemplo, nosotros a modificar acá. Entonces, ni sé qué modificar. Digamos que vamos a ver si se modifica algo ahí pequeñito y vamos a ver. Modificamos biblioteca.cpp. Ahora solo con el mail. Entonces, biblioteca.cpp. Y entonces vean que se generó biblioteca.exe basado en biblioteca.cpp. Los demás .exe como libro y main no fue necesario recompilarlos. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna modificación. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo main y yo aquí, no sé, le hice un cambio a esto y guardo y ejecuto, se genera el main.exe nuevamente basado en el main.cpp. Luego se genera gestión biblioteca.exe porque él sí dependía de este de acá. Por lo tanto, tiene que recompilarse para ver si hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque si hubo algo nuevo en este caso, pues fue algo que no afectó, porque fue tal vez borrar esto. Y esto otra vez, digamos que lo va a detectar y no afecta. Pero pues cambió el archivo. Y con que cambie el archivo es lo que hace que se dispare, que tiene que hacer la recompilación. Y esa recompilación es para asegurarse de que tenemos los archivos totalmente actualizados, o en inglés como a veces nos sale por acá, up to date. Vamos a ver qué nos sale, dice nada por hacer. Es que cuando no tenemos este all, a veces nos sale la parte de up to date. Aquí nada más nos dice nada que hacer para este target que tenemos por acá. Y como aclaración por ahí, lo del funny por acá es que nosotros colocamos este punto funny anterior simplemente para especificar en el makefile y por legibilidad para que cuando yo en 3 años llegue aquí y vea esto, yo diga, ah, bueno, es que esto no es para compilar un archivo, sino que es como un target misceláneo para eliminar archivos. Por eso también, tanto colocamos el funny como agregamos comentarios. Entonces yo vengo aquí y puedo hacer el clean. Vean que por aquí a este lado tengo un montón de exe, el main.exe, libro.exe, gestión biblioteca.exe, biblioteca.exe. Hago un clean y ¿qué va a pasar? Listo, quedó limpio lo que es el ambiente. Entonces, eso es con respecto a la parte de Makefiles. Vamos a irnos por acá. Entonces, este es el Makefile final que estábamos utilizando en ese punto. Y eso sería todo por esta sesión.